Listo. Bueno, ahora sí, permítanme de nuevo les comparto la pantalla. Bueno, para hoy nuestra tercera reunión virtual del grupo Nueva Vida en Cristo, hablaremos de un tema que se llama en el principio. En el principio. Ahora, cuando nosotros decimos en el principio, inmediatamente se nos viene a la mente, o debería ser así, Génesis 1.1, ¿cierto? Génesis 1.1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hubo un momento histórico en el que Dios creó todo lo que existe, el universo y todo lo que hay en él. Y ese fue el principio del tiempo. El tiempo estaba asociado a la materia. Antes no había tiempo porque no había materia. Pero cuando el Señor creó todo, creó la materia, inicia el tiempo. Es por eso que Dios ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad, porque antes de que el tiempo existiera, nuestro Señor ya existía, ya reinaba. El tiempo no lo ata y no lo amarra a él. Pero ese fue el principio del tiempo y el principio de la creación. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de ese inicio. Hoy no vamos a hablar de cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó los ángeles, cuando Dios creó al hombre. Hoy vamos a hablar de un inicio, de un principio que es diferente, pero es igualmente milagroso y glorioso. Y es el principio de la vida del creyente. El principio de la vida del creyente. Muchas veces las personas van a las iglesias buscando milagros, buscando una sanidad, buscando una provisión económica, buscando una restauración familiar, buscando una sanidad de la depresión, buscando milagros, buscando que Dios de manera instantánea transforme por completo su vida. Y Dios tiene ese poder y Dios lo hace. El asunto es que muchas personas preguntan por qué razón hoy en día no se ven milagros como los que se ven, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento. Muchas personas preguntan, ¿por qué hoy en día no vemos milagros como que flote un hacha, como que el mar se abra, un río se abra en dos, como que un muerto resucite, como que un paralítico recupere su movilidad, como alguien caminando encima de las aguas, como alguien multiplicando el pan? ¿Por qué hoy en día no vemos ese tipo de milagros? Como por ejemplo Juan, el apóstol, que lo metieron en una caldera hirviendo para matarlo, no lo pudieron matar y por eso lo tuvieron que desterrar a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Muchas personas preguntan, pero ¿por qué hoy en día no vemos ese tipo de milagros? Y nosotros tenemos que entender que los milagros no se dan por capricho del ser humano. Los milagros se dan según el propósito de Dios y los milagros siempre tienen una razón de ser, siempre tienen un propósito. Muchas veces los milagros se daban para respaldar a los profetas, para respaldar a los mensajeros de Dios. Es decir, Dios enviaba a un profeta a que le hablara al pueblo y el pueblo no le creía. Entonces Dios obraba milagros a través de ese profeta para respaldar y decirle a la gente, miren, este sí es un enviado mío. Entonces, antiguamente, como esos milagros que nosotros llamamos milagros claramente y que vemos
en la palabra sucedían solamente con un propósito específico y para respaldar a un mensajero. Sin embargo, hoy en día hay un milagro que es mayor, un milagro más grande que multiplicar panes, que caminar sobre las aguas, que calmar la tempestad. Y es el milagro de la nueva vida del creyente. El nuevo nacimiento es un milagro, pero el mundo nos ha enseñado a dejar de creer en el milagro de la vida, incluso en el milagro de la vida física. Hace mucho tiempo no existía, bueno, incluso no hace mucho tiempo, hace poco tiempo, no existían, por ejemplo, las ecografías 3D para los embarazos. O sea, hace tiempo, digamos, no sé, incluso hace 30 años, 40 años, para usted saber si iba a tener un niño o una niña, le tocaba esperar hasta el momento en el que naciera el bebé, porque no había ni siquiera cómo saber si era un niño o una niña. Hoy en día, desde el momento de la fecundación, usted puede ver, no solo saber, ver. Hoy en día existen las ecografías 3D, de modo que usted a los 5 o 6 meses de embarazo puede verle la cara a su bebé. Ni siquiera ha nacido y usted ya lo puede conocer. No solamente saber si es hombre o mujer. Y eso se debe al avance de la ciencia. La ciencia ha avanzado tanto que ahora entendemos, podemos entender cada una de las partes del embarazo, desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento. Incluso desde antes, hoy podemos entender desde la producción del esperma, desde la producción de los óvulos, desde ese momento hasta el nacimiento del bebé y podemos entender cada paso. Y haber entendido eso ha hecho que muchas personas dejen de creer que la vida es un milagro. Solo por entender cómo se da, perdieron su capacidad de asombro y dejan de reconocer que la vida es un milagro. Pues eso es lo que está pasando con el milagro del nuevo nacimiento, con el milagro de la nueva vida del creyente. Muchas veces hemos visto que las personas nacen de nuevo y en algunas veces sí, le damos gracias a Dios por eso, pero realmente no somos conscientes del milagro tan grande que acaba de suceder, del milagro tan increíble que tenemos delante de nuestros ojos cuando vemos una persona transformada. Es que la Biblia nos enseña que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. O sea, es un evento tan importante que hay fiesta en los cielos. La Biblia no nos enseña que cuando usted... bueno, por ejemplo, la Biblia no nos enseña que cuando Jesús multiplicó los panes hubo fiesta en los cielos. La Biblia no nos enseña que cuando los apóstoles sanaban enfermos había fiesta en los cielos. Pero la Biblia nos enseña que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. O sea, Dios ha hecho cosas tan grandes y dentro de todo eso tan grande que Dios ha hecho, lo que asombra el cielo es el nuevo nacimiento del creyente. Por eso es tan importante que nosotros podamos hablar y entender este tema de el principio de la vida del creyente, la nueva vida en Cristo. Ahora, el misterio del nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es un misterio. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8, encontramos lo siguiente. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Atención, miran lo que acaba de decir Jesús. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juli, perdóname. Sí, Me repetís de nuevo el versículo, el capítulo. claro, es Juan capítulo 3 versículos desde el 1 hasta el 8. Vamos a ver en el número 3. Miren lo que nos está diciendo aquí Jesús. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si usted no lo puede ver, pues créame que menos va a estar. Menos va a estar. Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miren qué importante y qué crucial, qué trascendental para la vida del creyente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para nosotros, a veces podría ser, digamos, podría ser en cierta medida sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la revelación escrita completa. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y aparte, tenemos una historia de la iglesia de siglos donde, aparte de tener lo que la Biblia nos enseña en su revelación completa, Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos personas, teólogos, pastores, maestros, enseñándonos la palabra vez tras vez. Nicodemo era un hombre de los fariseos, es decir, Nicodemo era un estudioso de la ley de Dios. Y aún así, cuando Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, Nicodemo no entiende. Y quizá usted dirá: ¿por qué Nicodemo no entendía? ¿Cómo es posible que Nicodemo no entienda? ¿Cómo no va a entender lo que es nacer de nuevo? Y vuelvo y les digo, nosotros lo entendemos porque tenemos la revelación completa de la palabra de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, teniendo incluso esta revelación, muchas veces nosotros no entendemos y no sabemos lo que es nacer de nuevo. Muchas veces pasa eso. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces las personas creen que nacer de nuevo se trata de leer la Biblia, ir a la iglesia, cantar canciones cristianas. Muchas veces las personas creen que nacer de nuevo se trata de vestirse de determinada manera, hablar de determinada manera, seguir rituales. Muchas veces las personas creen que cuando siguen rituales es porque hay un nuevo nacimiento. Y es por eso que es tan importante que hablemos de esto. Es muy importante que nosotros hablemos del nuevo nacimiento, porque quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y realmente no hace parte del reino de Dios. Hace 8 días, en nuestra segunda reunión, hablamos de que nosotros somos maestros del engaño, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces, lastimosamente, hay muchas personas que están andando por la vida confiando en que han nacido de nuevo,
en que han tenido un nuevo nacimiento cuando realmente no es así. Y esto es demasiado triste y es una tragedia inmensa. Nosotros tenemos que asegurarnos, como lo decía el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es demasiado importante. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Decía, pilas, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, nuestro corazón pudiera decirnos que hemos nacido de nuevo porque vamos a la iglesia y lloramos con las alabanzas. Porque cuando escuchamos una predicación, decimos, wow, increíble. Cuando leemos la Biblia decimos, wow, increíble, Dios está vivo, tan bueno que es Dios. Pero el nuevo nacimiento es un misterio. Jesús nos lo dice aquí, que el viento sopla, pero usted no sabe ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Y por eso, ¿qué nos está diciendo ahí? Que es un misterio. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento en verdad es un misterio. ¿Por qué? Porque no pasa como cuando nace un bebé físicamente, que podemos entender todo ese proceso, todo cómo se da. Nosotros realmente no podemos entender plenamente qué es esto de nacer de nuevo. Aún así, tenemos que ser muy, muy cuidadosos y tenemos que estudiar lo que la palabra nos enseña. Entonces, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Entonces, veamos algunos pasajes de la palabra donde se nos habla cómo es esto de nacer de nuevo. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, lo primero que tenemos que entender del nuevo nacimiento es que Él, Dios, nos dio vida cuando estábamos muertos. Hablando del nacimiento físico, antes del nacimiento, lo que hay es no existencia. No existe el ser, luego lo conciben. Pero espiritualmente es muerte y luego vida. Y vida eterna. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para entender lo que es nacer de nuevo, para entender lo que es la vida nueva, necesitamos entender cómo era la muerte en la que nosotros estábamos. Los judíos en este momento se encuentran en guerra. Israel se encuentra en guerra ya no solo con Palestina, sino con el mundo árabe, porque ya incluso Irán está participando de esa guerra. Resulta que los judíos todavía están esperando el Mesías, el Salvador, el que los va a liberar de todo, de toda cadena, de todo yugo, de toda esclavitud de cualquier nación y los va a hacer la primera nación del mundo y los va a hacer libres. Los judíos no entendieron la muerte en la que se encontraba y por eso Jesús vino y ellos no le conocieron. Lo primero que tenemos que entender es cómo era esa muerte en la que nosotros estábamos antes de que el Señor llegara a salvarnos y a darnos vida. Y mire que nos dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Espiritualmente no teníamos nada que hacer, nada que ofrecer. Nuestra condición espiritual era literal, la de un muerto. Y nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos que entender que el pecado trae muerte y el pecado en sí mismo es muerte. Si nosotros no nos relacionamos con el pecado de esa manera, no podemos decir
que hemos nacido de nuevo, porque la muerte nada tiene que ver con la vida. El pecado no tiene nada que ver con la vida del creyente. Antes nos deleitábamos en el pecado y antes pecar nos gustaba, nos encantaba y nos sentíamos tan bien pecando, nos sentíamos tan satisfechos pecando, aunque esa satisfacción fuera temporal, aunque esa satisfacción fuera superficial. Nosotros estábamos genuinamente enamorados de nuestros pecados y buscábamos pecar y pensábamos en pecar todo el tiempo. Pero cuando nacemos de nuevo, ahora el pecado es una lucha, es una batalla. El pecado no es algo que me alegra, el pecado es algo que me hiere, que me daña, que me duele en el corazón. Así era la muerte que teníamos antes de que Jesús nos diera vida eterna. Muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie tenía opción de no pecar, porque todo lo que hacíamos era pecado, era pecaminoso. La Biblia nos enseña que nuestras mejores obras de justicia para Dios son como trapos de inmundicia. Es decir, Dios aborrece y detesta incluso cuando intentábamos actuar rectamente. Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, primero Efesios 2:1 nos dice que este proceso de nacer de nuevo empieza porque Él nos dio vida. Luego nos dice la razón, por gracia. Por gracia. Por gracia habéis sido salvados. Y nos lo deja claro, por si acaso alguien no entiende. No por obras. Por gracia habéis sido salvos. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es un regalo inmerecido. Entonces nosotros, como regalo inmerecido, recibimos la salvación. Cuando hablamos de nacer de nuevo, hablamos de recibir la salvación. Ese fue el medio, la forma en la que Dios nos hizo nacer de nuevo. Pero también nos dice el instrumento. Nos dice por medio de la fe. Entonces, aquí el Señor quiso de todas las maneras posibles, de todas las maneras posibles, dejarnos completamente claro que el nuevo nacimiento no se da por algo que yo hago, no se da por algo que yo tengo, no se da por algo que yo soy. No, el nuevo nacimiento es un regalo inmerecido porque nos dice que es por gracia. Y el instrumento que Dios utilizó es la fe, por medio de la fe. O sea, Dios nos dio vida, nos dio fe y por medio de esa fe obró la salvación en nuestros corazones y hemos nacido de nuevo. Y miren que nos insiste, no de ustedes, sino que es un don, o sea, un regalo de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, yo me salvé porque yo repetí una oración, yo me salvé porque yo me arrepentí, yo me salvé porque yo cambié mi vida. ¿Cuántas personas cambian su vida sin rendirse a los pies del Señor? ¿Cuántas personas actúan de una manera moral, íntegra, sin vivir para el Señor? Tenemos que entender que el nacer de nuevo es un regalo por gracia y a través de la fe. Luego Ezequiel 36 nos da un panorama del antes y el después. Nos dice, además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hace 8 días hablábamos de que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios que escudriña los corazones. Eso nos decía Jeremías.
Entonces, Dios, que conoce nuestro corazón, no intenta limpiarlo. Dios conoce nuestro corazón y sabe que es insalvable y por eso nos da un nuevo corazón. Nos da un nuevo corazón para que tengamos vida nueva. Pero aparte de eso, aunque tengamos un nuevo corazón, Dios sabe que sin su ayuda, aunque tengamos un nuevo corazón, no vamos a poder vivir una nueva vida. Es por eso que también nos dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, Dios nos cambia el corazón y nos cambia el espíritu, porque los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros hemos contaminado y por causa del espíritu hemos muerto espiritualmente y nuestro corazón está perdido y es insalvable. Esa es la razón por la que Dios nos da un corazón nuevo para que tengamos una nueva naturaleza y nos da un espíritu nuevo para que podamos relacionarnos con Él y vivir esa nueva naturaleza. Claro que hay un cambio gigante en la manera en la que vive una persona antes y después de nacer de nuevo. No importa si toda su vida creyó ser íntegro, moral, amable, sincero, responsable, honesto, buena gente. Nada de esas cosas define a un creyente. Un creyente vive esas cosas, pero esas cosas no definen al creyente. El creyente tiene un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Esa es la razón por la que ya no ama el pecado que amaba antes. Es por eso que ya no reacciona como reaccionaba antes. Es por eso que ya no habla las cosas que hablaba antes. No puede ser que usted haya nacido de nuevo y viva de la misma manera. No, pero es que yo antes era muy decente, sigo siendo decente, entonces voy a dejar de ser decente por ser creyente. No, pero si para usted nacer de nuevo es ser decente, usted no ha nacido de nuevo. Paul Washer, un pastor, da un ejemplo y dice, digamos que tenemos una reunión a las 7 de la noche y yo llego a las 7:15. Cuando llego a las 7:15, usted me pregunta, Julián, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué te retrasaste? Y yo le respondo, ay, lo que pasa es que imagínense que yo venía en la moto y me choqué con una tractomula me pasó por encima, me atropelló, o sea, yo iba como a 100 por hora, la mula iba en sentido contrario como a 100 por hora, nos chocamos, me pasó por encima, entonces por eso me demoré 15 minutos más. ¿Usted qué me va a decir? Pues, Julián, no seas mentiroso. ¿Cómo me vas a decir que te chocaste a 100 kilómetros por hora contra una tractomula, que la tractomula te pasó por encima y estás aquí como si nada? Simplemente te demoraste 15 minutos. ¿Usted qué me diría? Usted me diría, es imposible que te hayas encontrado con una tractomula y que estés como si nada. Bueno, Dios es más fuerte que una tractomula. Es imposible que usted diga que se encontró con el Dios creador de todo el universo, con el Dios todopoderoso, y usted es igual, y no lo afectó, y no hay un cambio. Es evidente. Cuando usted nace de nuevo, es evidente. Porque usted tiene un nuevo corazón que le da una nueva naturaleza y un nuevo espíritu que se conecta con Dios y le ayuda a vivir esa nueva vida. Ahora, 1 Pedro 23 nos dice,
pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Aquí Pedro nos enseña que la simiente, la raíz, la fuente o el origen de nuestro nuevo nacimiento es incorruptible. ¿Por qué? Porque lo que nos hace nacer de nuevo es la palabra de Dios obrando en nuestro corazón. Por eso orábamos al principio, una sola palabra de Dios puede transformar nuestra existencia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios habló y fue. Dios creó el universo con su palabra y con su palabra nos hace nacer de nuevo. La fuente, la simiente, la raíz de nuestra nueva vida es la palabra de Dios, porque Dios dijo y fue. Y esa es una fuente incorruptible. Por eso la nueva naturaleza que tenemos es incorruptible. Y aunque luchamos en contra del pecado, por la ley del pecado que hay en nuestra carne, nuestro espíritu y nuestro corazón tienen una nueva naturaleza. Por eso insisto, la santificación no es no hacer cosas. La santificación es mostrar cada vez más, revelar cada vez más claramente la naturaleza que ya hay en mi corazón si soy un creyente. Eso es la santificación, dejar ver cada vez más esa naturaleza y ese nuevo corazón que Dios puso en mí. Es incorruptible esa nueva naturaleza. Y aunque como creyentes podemos caer en pecado, podemos ser tentados, el pecado ya no hace parte de nuestra naturaleza. Es por eso que somos enemigos del pecado y es por eso que luchamos en contra del pecado. Es por eso que una de las marcas del creyente es la lucha en contra del pecado. Cuando alguien se abandona al pecado, podemos entender que no es un creyente. Quizá los creyentes tengamos momentos como el hijo pródigo. La palabra nos enseña la parábola del hijo pródigo, donde un hijo le dijo a su padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde en vida. Y se fue y malgastó su herencia. Y vivió todo lo que quiso. Pero llegó un punto en el que recordó que en la casa de su padre, incluso los que no son hijos vivían bien. Y él entendió que por haberse alejado de su padre estaba viviendo las consecuencias de su pecado. Y decidió volver donde su padre. Y decidió ir donde su padre en humildad y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus obreros, hazme como uno de tus siervos. Este hijo, en humildad, después de haber sido destrozado claramente, recordó que él era un hijo y que como hijo no debiera estar ni en el lugar que estaba ni haciendo lo que estaba haciendo. A los hijos de Dios nos va a ir mal pecando. A los hijos del diablo no. El diablo no va a molestar a alguien a quien tiene control. Él lo manda como quiere. Pero cuando un hijo de Dios cae, le va muy mal. No solamente por las consecuencias. O sea, una persona se pasa toda su vida robando y un hijo de Dios roba y lo pilla. La va a pasar mal. No solamente por las consecuencias de que lo vieron robando, no. Porque si en verdad es un hijo de Dios, su corazón va a estar herido, va a estar dolido, porque eso es lo que provoca el corazón el pecado en el corazón de un creyente, de una persona que ha nacido de nuevo. El pecado no es causa, no es fuente de gozo para un creyente, es fuente de dolor, de tristeza,
y necesita ir donde su padre a que lo sane, a que lo limpie, a que lo renueve, porque esos son los efectos devastadores del pecado en el corazón del creyente. Aunque nosotros como creyentes pudiéramos caer en el pecado, nuestra simiente es una simiente incorruptible. Que caigamos en pecado no va a corromper nuestra naturaleza. Eso no significa que podemos pecar porque somos inmunes. Significa que cuando pecamos, nuestro dolor, nuestra herida en el corazón, nuestra conciencia espiritual, el Espíritu Santo va a hablarnos a nuestro corazón, a nuestra vida y nos va a decir que nos va a mostrar que estamos mal, pero no solamente nos lo va a señalar, nos va a permitir sentir que estamos mal. Cuando nosotros pecamos y no hay dolor, podríamos realmente dudar de nuestro nuevo nacimiento. Cuando usted es capaz de pecar y no sentirse mal y nunca arrepentirse, cuando no hay dolor por el pecado, tenemos derecho a dudar de nuestro nuevo nacimiento, de si somos o no verdaderamente hijos de Dios. Es importantísimo nosotros estar revisando nuestras vidas y ya sea por conciencia, por sentimiento, por revelación, arrepentirnos de nuestros pecados, porque no es posible que un hijo de Dios viva ocultando sus pecados y viva pecando sin consecuencias y como si nada. Podemos intentarlo porque tenemos una carne que todavía sigue luchando y nosotros quizá siendo hijos de Dios queramos defender nuestro honor, queramos defender nuestra reputación, no queramos reconocer nuestros errores, pero Dios es un buen padre y si un hijo de Dios pretende ocultar su pecado, Dios no se lo va a permitir. Y tenemos como ejemplo al rey David, que se acostó con la mujer de Urías, quiso engañar a Urías para hacerle creer que ese embarazo era suyo, asesinó a Urías, él hizo todo para que Urías muriera y luego se casó se quedó con su mujer. Y David pretendía vivir con eso oculto por el resto de su vida, pero era un hijo de Dios y Dios no se lo iba a permitir. Dios envió al profeta para que le abriera los ojos y le mostrara y le dijera, le hiciera ver que él no podía ocultar su pecado delante de Dios. Pero en la reacción de David nosotros vemos el corazón de un creyente, el corazón de alguien que ha nacido de nuevo. Nos enseña, David dice, mientras callé, se envejecían mis huesos en mi gemir todo el día. Tu mano estaba en contra de mí, agravándose de día y de noche. David estaba ocultando su pecado por causa de su reputación, porque él era el rey de Israel, porque él era el dulce cantor de Israel, porque él era el ungido de Jehová. Pero haber ocultado ese pecado durante todo el tiempo que David ocultó ese pecado, su corazón sufrió. Su corazón sufrió porque él conocía y amaba al Señor. Él era él era un creyente verdadero y tenía un corazón nacido de nuevo. Nuestro corazón nunca se va a quedar tranquilo ocultando el pecado si tenemos un nuevo corazón, porque el pecado no va a poder corromper esa simiente. Nuestro nuevo corazón es de una simiente incorruptible. Y si queremos cargarle pecado a ese corazón, a ese nuevo corazón, no vamos a poder, porque Dios no nos lo va a permitir y porque vamos a sufrir y vamos a ser demasiado infelices. Es por eso que cuando un verdadero creyente se aleja de Dios, sufre lo peor. No solamente porque está a merced del diablo como el hijo pródigo, que el hijo pródigo salió de su casa y el diablo
lo humilló y lo degradó de tal manera, tanto como pudo, lo hizo sufrir tanto como pudo. Y eso es lo que le pasa a todo creyente que intenta neciamente apartarse del Señor. El diablo lo degrada, el diablo lo hiere, el diablo lo ataca, el diablo lo avergüenza. Y ese creyente no puede encontrar paz un solo día hasta que vuelva a los brazos de su Padre. Entonces, ¿qué tiene que ver Jesús? ¿Qué tiene que ver Jesús con todo esto? ¿Cómo es la cosa ahí? Bueno, si continuamos leyendo el capítulo 3 de Juan, encontramos cuál es el papel de Jesús, cómo Jesús participa en nuestra salvación y cuán relevante es. Juan capítulo 3, versículos desde el 13 al 21 nos dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Paramos ahí. En el Antiguo Testamento encontramos una sección, una historia donde el pueblo de Israel en medio del desierto hizo lo malo delante de Dios, delante de los ojos de Dios, y Dios envió serpientes para que los mordieran, los envenenaran y se murieran a manera de castigo. Y todos estaban muriendo, la gente se estaba muriendo porque vinieron un montón de serpientes a matarlos a todos. Cuando fueron donde Moisés a decirle, Moisés, hable con Dios para que nos ayude y nos salve, porque esto es castigo de él. Entonces Moisés habló con Dios y Dios le dijo, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, usted va a construir una serpiente de bronce, la va a colgar en un palo y va a levantarla. Cuando una persona sea mordida por una serpiente, y mire la serpiente de bronce, no morirá. Entonces Moisés tuvo que hacer una serpiente de bronce y levantarla y ponerla en alto. Y eso fue, y Jesús nos está diciendo, así como la serpiente, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús debía ser levantado en la cruz. Y el versículo 15 nos dice por qué, la razón. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tenía que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Sí. Piensen cuánto tiempo se pudo haber demorado Moisés haciendo esa serpiente de bronce. ¿Cuánto tiempo se pudo haber demorado Moisés clavando la estaca, el palo y poniendo esa serpiente en alto? Y cuando esa serpiente fue levantada, pasó algo. No pasó algo. ¿Qué fue lo que no pasó? Las serpientes no se fueron. Las serpientes no dejaron de atacar al pueblo. Es que cuando alguien era mordido, miraba la serpiente de bronce y no moría. Nosotros muchas veces quisiéramos nacer de nuevo y ya partir con el Señor, irnos. Pero eso no es lo que el Señor hace. El Señor nos da un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu y seguimos nuestra vida viviendo con la ayuda del Espíritu en esta vida. Así como por causa del pecado, el pueblo de Israel seguía sufriendo el dolor de ser mordido por la serpiente, pero no moría, así nosotros los creyentes, que nacemos de nuevo, cuando pecamos, sufrimos el dolor del pecado, pero el pecado no nos mata, porque nosotros, así como el pueblo de Israel miró
La serpiente de bronce, nosotros miramos a Jesús, miramos la cruz y somos salvos y no nos perdemos. Porque vuelve y lo digo, lo leemos, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en Jesús. Esa fe de la que acabamos de hablar, que fue el instrumento de la salvación, es necesaria ponerla en Jesús. La fe sola no te salva. Es creer en Jesús, poner esa fe en Jesús. Ahora yo no confío en mi trabajo, ahora yo no confío en mi integridad, en mis valores, ahora yo no confío en mi buena suerte, ahora yo no confío en mi familia para ayudarme, ahora yo no confío en mis amigos para ayudarme, ahora yo no confío en el gobierno, ahora yo no confío en mis acciones, ahora yo confío en Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Yo no soy salvo y no recibo la vida eterna por lo que yo haga. No, yo recibo la vida eterna por lo que Jesús hizo por mí. Y eso siempre debe estar en nuestra mente. Y viene el versículo 16, que es el versículo más famoso, que muchas personas, incluso que no son creyentes, lo conocen. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos están enseñando, como estamos entendiendo todo este proceso del nuevo nacimiento, ahora el versículo 16 nos dice cuál fue la razón, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, entendimos en el versículo 15 que es la fe en Jesús la que trae salvación, pero Jesús tenía que venir. ¿Y por qué Jesús vino? ¿Cuál fue la razón de nuestra salvación? Que Dios amó al mundo, que Dios nos amó. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, esto no quiere decir que todo el mundo va a ser salvo. Y nos lo aclara en el mismo versículo. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios envió a su Hijo por amor. ¿Y quién va a ser salvo? Aquel que en él cree, aquel que cree en Jesús. Pero creer en Jesús no es solamente decir, sí, yo creo en Jesús. No, creer tiene que ir acompañado del hacer. Nuestras obras no nos salvan. El instrumento de nuestra salvación es la fe en Jesús, como lo acabamos de decir. Sin embargo, yo puedo ver, como nos lo enseña Santiago, yo puedo ver mi fe a través de mis obras. Quizá dos personas hagan lo mismo. Quizá dos personas, por ejemplo, compartan con el necesitado, pero uno lo hace porque le gusta ayudar y el otro lo hace porque es nacido de nuevo. ¿Cuál de los dos agrada a Dios? El que es nacido de nuevo, porque el que lo hace sin reconocer al Señor, sin haber nacido de nuevo, está tratando de construir una escalera de justicia que lo salve. Lo que importa es lo que sale como fruto de nuestra fe en Jesús. Por eso Jesús nos lo decía, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, muchas veces las personas creen que todo aquel que muere se fue para el cielo. Ay, tan bello, como era de buena persona. Ay, no, es que mi tío como era de buena persona. Ay, menos mal que ya está descansando. Triste decirlo, pero eso no es lo que la palabra nos enseña.
La palabra nos enseña, y lo estamos leyendo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros debemos asegurarnos de estar en el Señor, y esa es la razón por la cual nosotros debemos buscar la manera de compartir de la palabra de Dios con todas las personas que tengamos oportunidad, familia, amigos, conocidos, compañeros, porque el que no cree ya es condenado, porque no cree. Si Jesús es la salvación y rechazan a Jesús, rechazaron la salvación, ya están condenados. Miren lo que nos dice el versículo 19. El versículo 19 nos da a entender la naturaleza de la condenación. Nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la razón por la cual usted le dice a alguien que le entregue su vida al Señor y ellos dicen, no, ve, jamás, ¿qué? Yo, volverme evangélico, nunca? Y empiezan a decir, no ve que si me vuelvo cristiano, tengo que dejar esto, dejar esto, dejar esto, dejar esto, dejar esto, cambiar esto, cambiar esto, cambiar esto. Entonces, ahí es donde dice, están amando más sus tinieblas que la luz. Porque Jesús vino al mundo para salvar al mundo. La puerta está abierta, la salvación está dada, ofrecida. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esto nos devuelve a la muerte en la que estábamos. Amábamos el pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos para el pecado. Aquí nos está diciendo, amaron más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. Ustedes, les pregunto, ¿cuántas veces ustedes han dicho de malas, no se meta en mi vida, que yo no me meto en la vida de nadie? ¿Adivinen qué? Solamente alguien que está haciendo las cosas mal tiene problema con que se le metan en su vida. Solamente alguien que sabe que está haciendo lo incorrecto tiene problema con que otra persona vea su vida. De malas, no se meta en mi noviazgo. ¿Por qué? Estás fornicando, ¿cierto? No, no se meta en mi familia. Yo veré por qué. No está siendo un buen padre, no está siendo un buen esposo. ¿Por qué razón usted diría, no se meta en mi vida, que a usted no le importa, yo no me meto en la vida de nadie, de malas? Si los creyentes estamos llamados a hacer cartas abiertas. No se trata de que todas las personas van a tener acceso a la privacidad de mi hogar, y menos siendo yo un hombre casado. La privacidad está hecha para el matrimonio. A veces los hijos dicen, de malas, respete mi privacidad. No, un momentico, mientras usted viva en esta casa, usted no tiene privacidad. Su privacidad la va a tener cuando usted esté casado, cuando usted esté casada, su privacidad la va a tener en su hogar, con su esposo, con su esposa. Pero en esta casa, yo como padre, tengo que saber usted qué está hablando, con quién está hablando, qué está viendo, qué está haciendo, porque yo soy responsable ante Dios por su vida. Y siempre que usted dice, pero es que a usted qué le importa, de malas, no se meta, primero que todo, eso es una actitud demasiado arrogante, no es propia de un creyente. Y segundo, ¿qué es lo que está ocultando? Porque teme que las personas vean su vida. Debemos ser libros abiertos, cartas abiertas. Porque mire que aquí nos le está enseñando la palabra, que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿cómo actúa un creyente? Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Quien actúa correctamente, quien actúa correctamente sabe que no tiene nada que esconder, que no tiene nada que ocultar. Y si bien hay momentos que requieren privacidad y asuntos que requieren privacidad, un creyente no debería tener problema con que otra persona lo mire. Pablo, imagínese, usted y yo decimos, ay no se meta en mi vida. Y el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. La única manera de yo imitar a alguien es saber cómo vive. Pablo nos invita a sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y usted le está diciendo a la gente, de malas no se meta. ¿Por qué? ¿Cuál es la mala decisión que usted ha tomado? ¿Cuál es la mala conducta que usted está teniendo? ¿Cuál es el mal hábito que usted está teniendo? ¿Cuál es el vicio o el pecado que usted no ha querido dejar? ¿Qué tiene que ver Jesús con todo esto? Que la fe tiene que estar puesta en Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús y la única manera de que Jesús sea mi Salvador es siendo también mi Señor. Si Jesús no es mi Señor, no es mi Salvador. Si yo no obedezco a Cristo, no he sido salvado por Él. Un nuevo corazón, alguien que ha nacido de nuevo, obedece a Cristo. Y por eso vive en la palabra de Dios, vive en la Biblia, porque la Biblia nos dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Nosotros tenemos que estar pegados de la palabra, leyendo la Biblia, memorizando la Biblia, escuchando predicaciones acerca de la Biblia para entender mejor. Así debemos nosotros comportarnos. Eso, pero eso no es una carga para un creyente. Si nuestro corazón ha sido cambiado y hemos nacido de nuevo, nos da gusto meditar en la palabra de Dios. Nos da gusto compartir con los hermanos en Cristo. Nos da gusto estar en la iglesia, estar en las cosas del Señor. Anhelamos estar en las cosas del Señor. Yo me acuerdo que hace algunos años ya, mi esposa y yo estuvimos de vacaciones en Punta Cana y realmente, o sea, honestamente ha sido el mejor viaje que hemos tenido en la vida. Pero en uno de esos días que estábamos nosotros en Punta Cana, en la iglesia donde asistíamos en ese momento, hicieron una vigilia. Y estábamos nosotros en Punta Cana diciendo, ay, no, qué rico nosotros estar en esa vigilia. Y estábamos en el paraíso. Pero en el momento en el que todos los hermanos estaban en la iglesia, en la congregación, en una vigilia, ay, nosotros queríamos estar allá. Pero también ha sucedido que hay momentos en los que yo no he ido a la iglesia y no he querido estar en la iglesia. Y me doy cuenta siempre de que es un momento en el que hay algo, hay pecado en mi corazón. Hay algo que está contaminando mi visión, que está contaminando mis sentidos. Porque yo, mi corazón, mi nuevo ser, ama al Señor, ama al pueblo de Dios y ama las cosas espirituales. ¿Cómo es que hay momentos en los que yo no quiero ir a la iglesia? Seguramente hay algo pecaminoso que está nublando mi vista, que está cambiando mi percepción de Dios, que está haciendo que yo no vaya a la luz. Y Dios es tan bueno que nos tiene paciencia y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Entonces, ya para terminar, entonces, ¿qué? Entonces, ¿yo qué? ¿Cómo voy yo ahí? Pues nosotros acabamos de ver que el nuevo nacimiento es algo que Dios hace, Dios nos da vida por gracia a través de la fe en Jesús. Jesús se convierte en nuestro Señor y eso se manifiesta en mi manera de actuar y en mi manera de hablar y en mis pensamientos y en toda mi nueva vida. Pero entonces, ¿cómo se ve eso?
Romanos 10, versículos 9 y 10 nos dicen que si confesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Algunas personas, incluso algunos predicadores, han dicho, predica y si es necesario abre la boca, pero eso no tiene sentido. O sea, lo que quieren decir es que nosotros debemos dar testimonio y eso está bien, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que salva, Dios determinó que el medio de la salvación, el método para alcanzar a los hombres iba a ser a través de la locura de la predicación del evangelio. El evangelio para el hombre muerto espiritualmente es una locura, pero Dios determinó que a través de predicar el evangelio el hombre iba a ser salvo. Y el evangelio o sea, evangelio significa nuevas noticias. El evangelio es un mensaje que hay que decirlo, que hay que difundirlo. No es algo que yo hago, es algo que yo digo, pero luego lo respaldo con lo que yo hago. Y por eso nos lo dice aquí, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces sí tiene que haber un momento en el que yo le entrego al Señor. Yo declaro con mi boca que Jesús es mi Señor, que Él me ha hecho nacer de nuevo, que me arrepiento de mis pecados y luego voy a vivir de esa manera. También Juan 1:12 nos dice, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, yo confieso a Jesús como mi Señor, creo en mi corazón, recibo a Cristo, pero hay que tener en cuenta que todo eso es algo que Dios hace en mí. Son los frutos que yo puedo ver, pero no son los frutos que yo puedo producir. Son los frutos que la obra de Dios, que el Espíritu Santo obrando en mi corazón, genera en mí. Romanos 6:4 nos dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Bautizarse es un mandamiento. Pero hay algo más importante que nos dice, sepultados con Él en el bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nosotros debemos andar en vida nueva. Nuestra vida tiene que mostrarse diferente, nueva, distinta. Volvemos al ejemplo. No es posible que me encuentre con una tractomula, con un camión y yo sea el mismo. No es posible, menos que yo me encuentre con Dios y siga siendo el mismo. Tiene que haber una diferencia increíble y las personas lo notan. Cuando yo era adolescente, tenía un amigo que era mi mejor amigo. Luego yo conocí del Señor, el Señor me alcanzó y luego de un tiempo vuelvo yo donde mi amigo, empezamos a hablar normal y no sé por qué yo le digo, no, es que si no fuera por Dios, si no fuera porque yo soy creyente, hasta yo podría fácilmente ser un ladrón, pero gracias a Dios que me salvó y es por Dios que yo no soy ladrón. Y mi amigo se enojó mucho y me gritó, a mí qué me importa que usted sea cristiano, yo no soy cristiano y tampoco robo. Y dije, es verdad, usted no es cristiano y no roba, pero yo le estoy diciendo que la razón por la cual yo no lo hago no es porque yo sea buena persona como usted dice serlo, es porque Dios me ha salvado, me ha dado una nueva naturaleza y Él me cuida incluso de pecar. En ese momento me di cuenta que esa amistad se había fracturado. ¿Por qué razón? Porque yo quería hablar de Jesús todo el tiempo y él no quería escuchar nada de Jesús. Y yo quería darle testimonio de mi fe, pero él rechazaba completamente al Señor. Y realmente ya esa es tan amigos que fuimos, éramos los mejores amigos. Manteníamos juntos para arriba y para abajo porque teníamos los mismos estándares, los mismos valores, los mismos propósitos, los mismos objetivos.
pero cuando empiezo yo a buscar del Señor, ahora no. Ya yo no tengo los mismos valores, ni los mismos propósitos, ni los mismos objetivos, ni los mismos gustos. Y evidentemente, pues nuestra amistad finalizó, terminó. ¿Por qué? Porque nuestra amistad estaba basada en mi antigua naturaleza. La nueva ya era completamente diferente. Entonces, terminamos leyendo Romanos 12 del 1 al 5. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí la palabra termina diciéndonos, les ruego por las misericordias de Dios. Es decir, por esas misericordias de Dios que usted ha experimentado toda su vida antes de conocer al Señor, cómo el Señor lo guardó y cómo tuvo la misericordia de llamarlo y darle vida nueva. Por esas misericordias, les ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, antes nosotros pensábamos en el pecado, servíamos al pecado, nos esforzábamos en pecar, nos deleitábamos en pecar. Y aquí la palabra nos está diciendo, no, ya usted con mayor razón, por causa de esa misericordia que ha recibido, presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si usted antes se esforzaba por el mal, ahora se va a esforzar por el bien. Si antes usted orgullosamente hablaba de sus pecados, ahora orgullosamente hable de su vida nueva, del Salvador que le dio vida nueva, de lo que el Señor hace en usted, de lo que el Señor puede hacer en los demás. Antes usted feliz se jactaba y era pretencioso y cañaba con el pecado. Ahora con más razonable del Señor. Eso es un fruto de un corazón que ha nacido de nuevo. Y mire que nos dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es muy posible que antes usted atacara a los creyentes. Uy, no, los evangélicos, no sé qué. No sé. Bueno, jamás vuelva a hacer eso. No vuelva a atacar a los creyentes, no vuelva a atacar a la iglesia, que nosotros somos un solo cuerpo en Cristo si hemos nacido de nuevo. Miembros los unos de los otros. Si el hermano cae, a usted debe dolerle y usted debe ayudarle. No estar diciendo, no, no, no. Ayude al hermano, levántelo, porque usted hace parte de ese cuerpo si usted ha nacido nuevo. Pero si a usted lo único que le nace por la iglesia es decir, ¿qué quiere decir por allá? Maná hipócritas, como son de falsos. Esta iglesia es falsa, este hermano, usted está haciendo el trabajo del diablo. Y que Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo porque las obras de su padre hacen. No, nosotros no nos debemos conformar a este siglo, es decir, nosotros no debemos vivir como los demás viven, debemos ser diferentes. Y la manera de vivir diferente nos la dice, transformando, renovando nuestro entendimiento, transformándonos a través de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, somos nacidos de nuevo cuando Dios nos da vida por gracia a través de la fe en Cristo, cuando Él se convierte en nuestro Señor y Salvador, de modo que nuestra vida empieza a dar unos frutos que son innegables. En el principio, todo es diferente, todo es distinto.
Bueno, vamos a orar. Permítanme aquí. Listo. Miramos en WhatsApp y en Telegram. Sí.